Hola, hola, muy buenos días, bendecida mañana, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Estamos aquí, como lo vemos, con estas transmisiones en La Mujer del Pozo. Sean todos bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más. Sean bienvenidos. Ya saben que pueden compartir, que pueden etiquetar a alguien, pueden compartirlo en sus muros. Sean bienvenidos en este día. Que Dios me los bendiga. El lunes pasado iniciamos una serie llamada Las cosas que ganó Jesús en la cruz. Y de eso vamos a continuar nuestra serie el día de hoy, a seguir hablando de esas cosas que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz para nosotros. Amén. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta preciosa mañana. Sean bendecidas sus vidas. Déjenos ahí un mensaje. Que Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar compartiendo. Les aviso que pronto vamos a tener por ahí algunas invitadas que nos van a estar viniendo a compartir y que vamos a estar haciendo aquí una mesa pues de temas que queremos exponer y queremos compartir, ¿verdad? Y pues vamos a estar bien bendecidos con esas invitadas que vamos a traer. Que Dios me los bendiga, que Dios se agrade de que estamos aquí y pues vamos a orar, vamos a bendecir este tiempo. Padre, le doy gracias por este tiempo que nos regala de estar aquí, Señor, compartiendo su palabra, de estar aquí exponiendo, Señor, las escrituras. Denos la sabiduría, Padre, para hablar la palabra con denuedo y ayúdenos, Señor, a que llegue y toque los corazones y que llegue la persona que necesita escucharlo, Padre. Con uno que escuche, Señor, y que su vida sea ministrada, con eso ya hicimos la obra del día de hoy. Amado Dios, bendiga a cada persona, a cada mujer del pozo, y a cada mujer virtuosa, Señor, que está buscando más de su palabra, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, bendigo sus vidas nuevamente, y vamos a retomar de donde nos quedamos la semana pasada. El lunes estuvimos exponiendo, empezamos esta serie de cosas que ganó Jesús en la cruz. ¿Qué ganó Jesús en la cruz para ti y para mí? Y la semana pasada estábamos en el libro de Juan, en el capítulo 14, y en el versículo del 1 al 3, Jesús, cuando ya iba a partir en la última cena, les estaba diciendo, yo me voy, me van a dejar de mirar físicamente un tiempo para que lo entiendamos. Le dijo, pero no se turbe su corazón, no se preocupen, no se afanen, aunque ustedes miren lo que miren. Me voy a la casa de mi padre, voy al cielo, voy con mi padre, pero voy a preparar moradas para ustedes, dice. Les voy a ir a preparar un lugar donde vamos a estar eternamente, teniendo comunión eternamente. Entonces, la primera cosa que estaba aquí exponiendo Juan, en el libro de Juan, que Jesús está diciéndole a los discípulos que cuando Él parta, cuando Él ya no esté con nosotros, lo primero, no esté pues físicamente, ¿verdad? Porque sabemos que está en espíritu y en verdad. Cuando no esté con ellos físicamente, les está diciendo que va a ir a preparar moradas. Jesús ganó en la cruz moradas, lugar de residencia para cada uno de nosotros. Eso es lo primero que ganó, lo vimos la semana pasada. Si usted se perdió el video, por ahí anda La Mujer del Pozo, por favor, búsquelo y mírelo. La segunda cosa que Jesús ganó en la cruz, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, Jesús ganó para nosotros las obras que Él hizo. En Juan 14, seguimos en el capítulo 14, en el versículo 12, Jesús dijo, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo primero que Él iba a ir al Padre a hacer lugares de residencia para nosotros, esas moradas preciosas que está preparando para nosotros. Pero acto seguido les dice también que Él en la cruz va a ganar que ellos puedan hacer las cosas que Él hizo, todos los milagros que podemos leer en los 4 evangelios. Todas las cosas que vemos que Él hizo, dice que nosotros las podremos hacer. Cuando Él vaya a la cruz, va a ganar el poder y la autoridad, pero que no nos va a dejar desamparados, sino que va a dejar ese poder sobre los discípulos y sobre nosotros. Y ahorita vamos a hablar de eso. Jesús promete a sus discípulos que ellos harían mayores cosas que las que Él hizo.
en esos 3 años que estuvo él evangelizando, que estuvo caminando con ellos, ¿verdad? Les aseguró que el que cree en Jesús también hará las obras que él hizo. Les dice, las obras que yo hago, también las harán ustedes. Y todavía les recalca al final, y aún mayores, o sea, aún mayores de los milagros y de las proezas que él hizo. Dice, porque me voy al Padre y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él está diciendo que todo lo que pidamos en su nombre, cuando Él ya no esté con ellos, lo van a poder hacer, lo que pidan en su nombre. Dice, para que el Padre sea glorificado y el Hijo sea glorificado. También en los evangelios podemos leer estas promesas semejantes. Vemos que Jesús expulsó demonios, vemos que Jesús habló lenguas, vemos que los discípulos expulsaron demonios, vemos que hablaban lenguas. Vemos que tomaron con su mano una serpiente y que no le hizo nada, ¿verdad? Vemos que bebieron veneno y no les hizo daño. Vemos que imponían manos sobre enfermos y los curaban, que aún la sombra sanaba enfermos. Tanto en el libro de Juan como en el libro de Marcos, vemos nuevamente esa promesa y ahí vemos expresado que dice, el que cree en mí podrá hacer estas cosas. Y no solo algunos privilegiados, dice el que cree. ¿Para quiénes son estas? Esto que ganó Jesús en la cruz. ¿Para quién ganó Jesús esta autoridad, este poder? Solamente para los discípulos, solamente les dijo ustedes los discípulos y los nombró por su nombre, Pedro, Juan, Santiago, ustedes van a poder hacer lo que yo hice, les delego la autoridad, les delego la potestad, les delego el poder. No, dijo el que cree, para el que cree. No es para unos cuantos, es para todo el que cree en el Señor Jesucristo, de modo que tendríamos que concluir que no es para unos cuantos, no es para escaso para algunas personas, sino que la palabra nos está diciendo que el que cree en el Señor Jesús hará las cosas que él hizo y aún mayores. Y eso, mis amados hermanos, se extiende para ti y para mí en este 2025. Si tú crees en el Señor Jesucristo y eres su discípulo, este poder que Jesús lo vemos en los evangelios, sacando demonios, levantando enfermos, lo podremos ver también en nosotros. Nuevamente el Señor se dirige con estas palabras de consuelo a sus discípulos, retomando la enseñanza pasada. Ellos estaban tristes, allí en la última cena les anuncia, yo me voy a partir de con ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, voy a estar ausentemente, físicamente ausente, ¿verdad? Pero les dice, pero aún así, aunque yo me voy, los milagros no cesan. Los milagros no van a parar. Los milagros no llegaron hasta aquí conmigo, sino que por el contrario, Jesús aquí en el versículo 14, en el versículo 12, perdón, del capítulo 14 de Juan, les está diciendo que aunque él no esté físicamente, van a heredar, van a poseer, ellos mismos serían embestidos de ese poder, serían revestidos de la suficiencia para llevar a cabo obras incluso mayores que de las que Cristo realizó en su ministerio terrenal. Pero no solo se limitó a los discípulos, y discúlpenme que lo insista diciendo, no solo se limitó, dijo, el que cree. Y no sé si esta palabra tú hoy la estés reteniendo en tu corazón. Si tú digas, oye, pero yo he creído en el Señor Jesucristo, yo he sido transformada de seguidora a discípulo, yo le he entregado mi vida a Jesús, se lo entregué hace 10 años. Bueno, pues ese mismo poder está en ti si tú has creído en el Señor Jesucristo. En estos momentos, los discípulos, cuando Jesús les estaba explicando eso, ellos todavía no tenían una idea de lo que estaba por venir. Ellos no tenían una idea de en qué iban a ocupar sus vidas después de la partida del Señor. Y esto, discúlpeme, me entró una llamada. Y esto
no, ellos no sabían de qué se trataba su ministerio. Me recuerda mucho cuando yo llegué al Señor. Yo ya he platicado mi testimonio que yo no conocí al Señor en una iglesia. Fui una vez a una iglesia de visita y escuché hablar de Jesús, pero yo llegué a mi casa días después y mi hija murió en mis brazos. Y yo he platicado que yo me tiré con mi niña, con mis brazos, y le grité a Jesús: está bien, si existes, tú eres el Hijo de Dios. Y mi niña volvió a respirar. Y después, acto seguido, lo que hice es sentarme con ella en la cama, y me recuerda mucho esta escritura porque yo le dije: te voy a servir toda mi vida. Yo no sabía de qué se trataba servir a Dios, yo no sabía qué era ser un discípulo, yo no sabía qué era ser un seguidor, yo no sabía qué era el ministerio, el llamado. Esas palabras para mí eran nuevas porque yo venía de la tradicional y allá no se usan esas palabras, no se usa decirnos que nosotros tenemos un llamado, no se usa decir que tenemos un ministerio, no se usa decir que todos somos cuerpo de la iglesia, no se entiende en el contexto que ahora lo entendemos cuando tú conoces a Cristo y tienes una relación personal con Él. Ahora entendemos, ¿verdad?, que somos parte del cuerpo y que todos los miembros, los órganos del cuerpo son necesarios para el funcionamiento de la iglesia. Pero cuando yo me senté en la cama con mi niña resucitada en brazos y yo le dije: te voy a servir toda mi vida, yo no sabía que estaba haciendo un compromiso con Dios de predicar su palabra, de ayudar a sanar a su pueblo, de ministrar a gente que estaba pasando por situaciones y que a través de la palabra podrían ser ministrados. No sabía, no entendía, y así les pasó a estos discípulos. Digo, humildemente, no es que me compare con los discípulos, ¿verdad? Estoy muy lejos de eso, pero Jesús les estaba explicando: yo me voy, pero les voy a dejar poder y ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y ellos en ese momento quizás no estaban entendiendo, pero estaban escuchando la palabra y la estaban recibiendo en su corazón, aún sin entenderla. Y sabes que eso va a pasar muchas veces en tu vida. Dios te va a dar una palabra y en ese momento tú no la vas a entender, pero tú la recibes en tu corazón y la guardas. Por eso dice: guárdala en las tablas de tu corazón, y pasado un tiempo, llegado el momento preciso, vas a entender por qué el Señor me dio esa palabra el domingo, por qué el Señor me dio esa palabra el año pasado, por qué el Señor me dio ese mensaje la otra vez. Y aunque ellos no entendían en ese momento, las guardaron en su corazón. Esto lo encontramos en las últimas palabras del Señor antes de que Él ascendiera, del ascenso que Él tuvo a ir a la presencia del Padre. En Mateo 28, 19 al 20 dice: ahí entendemos ya después en concreto, les dijo que iba a ser antes. Él muere, va a la cruz, resucita, camina con ellos, y antes de partir con el Señor en cuerpo glorificado, les dice estas palabras. Fíjate, unos días antes de que Él fuera arrestado, en la última cena, les dijo: les voy a dejar poder, les voy a dejar autoridad, las mismas cosas que yo hice ustedes harán, pero no les explica de qué se trataba lo que estaba por venir. Lo arrestan, lo crucifican, muere, resucita, lo ponen en la tumba, resucita, se les presenta como cuerpo glorificado, y antes de ascender les dice estas palabras: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo voy con nosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí ya les da más en concreto el plan de trabajo. Ahí les dice específicamente para qué iban a recibir ese poder, para qué iban a recibir esa autoridad. Les dice: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan alumnos, vayan y sáquenle copia a su propia fe, vayan y transmitan su fe a otros y hagan otros discípulos, y los discípulos hagan otros discípulos, hasta llegar al año 2025, sigan haciendo discípulos, vayan a todas las naciones, a todas las lenguas, expándanse por todo el mundo, súbanse a barcos, súbanse a mulas, vayan a cárceles y escriban cartas y hagan todo lo que tengan que hacer. Prediquen el evangelio a toda lengua, a toda nación, lleguen a todo horizonte, y vemos el cumplimiento. Vemos hoy en día cómo la palabra de Dios, la Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro todavía que sigue vigente, que la gente sabe que es la palabra de Dios. Que la obedezcan o que la quieran es otra cosa, pero saben que es la palabra de Dios. Se sigue enseñando la palabra de Dios, la sigue la gente guardando en sus corazones. Cuando les falta una palabra de ánimo
como de aliento, les pueden decir frases bonitas, pero cuando le inyectas la palabra de Dios a la persona, es vida, es eficaz, es como espada, es la medicina del alma, ¿verdad? Sigue siendo eficaz. Y dice, háganlo hasta el fin del mundo, hasta que yo vuelva a venir, porque les prometió, voy a volver a venir por ustedes y los voy a llevar a esas moradas que les tengo preparadas. Aquí el Señor les asegura por delante que Él iba con ellos y que les iba a suplir todo lo que necesitamos. Este es el punto que quiero llegar, que cuando Jesús en la cruz ganó el derecho como hijo de Dios de que ahora sus discípulos tuvieran ese poder, esa autoridad sobre los demonios. No es por lo que hicieron los discípulos, sino por lo que Jesús ganó en la cruz que tenemos esa autoridad. No es que nosotros seamos muy sabios o seamos muy fuertes para nosotros poder pelear con el enemigo, vencer la tentación, sanar un enfermo. No es por nosotros, sino es por lo que Jesús ganó en la cruz. Por él haber ido a la cruz, Él ganó eso para nosotros. Él ganó el que nosotros hagamos las cosas que Él hizo. Las obras que Él hizo. La obra de Cristo debía continuar cuando Él ya no estuviera físicamente. Y sus discípulos eran primeramente los encargados de continuar con esta obra. Su muerte en la cruz, a mano de sus enemigos, no podría paralizar la obra que ya había empezado. El reino de Dios, Él dijo, vengo a establecer mi reino, pero era un reino espiritual, no era un reino de gobierno, no era un reino terrenal, era un reino divino. Y los discípulos tenían que continuar con eso, tenían que Jesús iba al Padre, regresaba al Padre y regresó revestido de toda gloria y de toda honra. Sin embargo, los discípulos quedaron para hacer este trabajo, pero no quedaron solos, sino que el Señor glorificado seguiría manifestándose en ellos sin límite y dándole la máxima autoridad y la máxima gloria desde el cielo. Desde Él seguiría dando esa autoridad, Él seguirían haciendo esas obras. Jesús subió al Padre. Jesús ya no está físicamente entre nosotros, pero Él sigue ocupado del ministerio, Él sigue ocupado del reino, Él sigue ocupado de aquellos que van y hacen discípulos, seguirles dando autoridad, seguirles dando poder. Ese poder está en nosotros, esa autoridad está en nosotros. Jesús fue al Padre y no está físicamente con nosotros, pero Él se sigue ocupando de las almas perdidas. Él se sigue ocupando de los pecadores. Él sigue buscando a esas mujeres samaritanas. Él sigue buscando a esos Marcos, cobradores de impuestos. Él sigue buscando a esos Nicodemos. Él sigue buscando a esos leprosos, esos ciegos. Él sigue buscando a esas mujeres encontradas en adulterio. Jesús se sigue ocupando de eso. Pero ¿a quién le encomendó esa tarea? A nosotros, a sus discípulos. Y nos dejó solos haciendo esa obra. Nos dejó aquello que Él ganó en la cruz. El poder hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Es una ayuda que Él nos dejó ilimitada y un recurso que debemos de reconocer que está en cada uno de nosotros. Si tú no has usado ese poder, es como tener un Mustang, un carro con un motor súper poderoso, tener las mejores llantas, ese carro tiene el tanque de gasolina lleno, ese carro es el más nuevo que acaban de hacer y tú tienes la llave y usas el carro empujándolo. Nunca pones la llave y lo prendes. No usas el motor del carro, usas tu fuerza y vas a la tienda y vas empujando el carro. Así de absurdo es que tú y yo, como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, tengamos a nuestro alcance ese poder y no lo estemos usando. No lo estemos usando. Ahora notemos las palabras exactas que el Señor empleó. Empezó con una fórmula bien conocida en este evangelio. De cierto les digo. Como ya sabemos, era así como el Señor introducía afirmaciones de mucha importancia. Cuando Él empezaba diciendo, de cierto les digo, estaba llamando su atención para diciendo, les voy a decir la verdad de la verdad, les voy a decir algo que es irrevocable, les voy a decir algo que así va a ser y así lo establezco. Y Él continúa diciendo, fíjate lo que les dice, el que cree en mí
Y eso está diciendo la promesa para el que cree. No es exclusiva para los apóstoles, no fue exclusiva para la iglesia primitiva, no fue exclusiva para los primeros creyentes, sino que es para todo el que crea en él en cualquier época. Dice, el que crea en mí, ahí está hablando de la fe, el que tenga fe en él, está transmitiendo vida y poder para todo el que tenga fe. Nos deja asombrados que Dios haya elegido a personas humildes, a personas a lo mejor sin educación, a personas que no conocen la Biblia de pie a pa, a personas que a lo mejor no son preparadas, que no son psicólogos, que no son doctores, que no tienen doctorado, licenciaturas. Dios deja esa misión, ese poder, esa autoridad aún a almas humildes. Él busca un alma humilde que quiera servirle. Ese es el vehículo de Dios, del Padre y del Hijo, para manifestar al mundo su poder. Somos los privilegiados, es un alto privilegio que tomamos con mucha responsabilidad y que debemos de tomar con mucha humildad, sabiendo que no depende de nosotros, sino depende de lo que ganó ya Jesús en la cruz. ¿Qué necesitamos? Solamente el que cree en mí, dice, recibirá. Debemos atesorar esas verdades profundas en nuestro corazón y creerlas y vivirlas, porque si no estamos desperdiciando lo que ganó Jesús en la cruz. Cuando él dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él hará también, no estaba pasando una especie de decir, a través de él yo lo voy a hacer como un robot, sino que está implicando una ayuda mutua, implica la participación del creyente. El creyente tiene que creer en Jesús y Jesús hará las obras. Tú haces lo natural y él hace lo sobrenatural. Tú haces tu parte de creer, de tener fe, y él hace su parte divina. Eso es lo que implica un trabajo en equipo. Dice que todo lo que pidas en el nombre de Cristo, todo lo que dices yo lo haré. Juan 14:13 les está diciendo, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Así les está diciendo la evidencia de sus obras, es la evidencia de que Cristo está en nosotros, que podemos hacer las obras que Él hizo en su nombre, pidiéndolas en el nombre de Jesús. Otro aspecto importante a notar de esta promesa que ganó Jesús en la cruz es que dijo que dispondríamos del mismo poder del Señor y que sería necesaria una plena dependencia de Él. ¿Quiénes pueden hacer estas obras que Jesús hizo? Aquellos que dependen plenamente de Él, aquellos que no dependen de yo sé, yo puedo, yo quiero, yo soy apto, yo entiendo, yo he estudiado, yo me he preparado, yo me la sé, yo soy bien inteligente, yo soy bien audaz. No, aquellos que dependan de Él, de modo de una dependencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desgraciadamente, en nosotros los seres humanos siempre va a estar compitiendo una independencia, aún de Dios. Muchas veces el ser humano quiere ser independiente. A lo mejor muchos cristianos dicen, no, yo ya dependo totalmente de Dios. Examinemos nuestras finanzas, examinemos nuestra sanidad, examinemos nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación en el trabajo. ¿Cuánto por ciento de nosotros somos dependientes totales de Dios? ¿Cuánto de nosotros estamos bien dependientes de Dios o somos independientes y todavía como que peleamos ahí, como me duele la cabeza y dependo de mí para sanarme, no de Dios? O que tengo problemas financieros y lo arreglo a mi manera y no soy dependiente de Dios. Solamente las personas que tienen una comunión íntima con Él es posible que pueda fluir ese poder. Entonces es creer en Él. ¿Y qué implica creer en Él? Pedir en su nombre, tener dependencia de Él y fluir en Él, tener comunión para fluir en Él. Eso es lo que implica cuando la pequeña frase, el que cree en mí. El que cree en mí implica pedir en su nombre, tener una dependencia de Él y tener una comunión íntima con Él. O sea, hablar con Él, preguntarle, escucharlo, hacer su voluntad, guardar silencio para que Él hable. Cuando nosotros hacemos esas cosas, Él puede fluir en poder en nosotros y podemos hacer las obras que Él hizo. Las obras que yo hago, ustedes las harán también, dice el hilo que estamos leyendo, Juan 14:13. Aquí encontramos una prueba, una garantía de una fe genuina. ¿Quién hará estas obras? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Esto quiere decir que Dios, Cristo, está diciendo, actuarás
como yo actúo. Aquí se va a poner bueno esto. Él está diciendo no solo que le creamos a que vamos a poder sanar enfermos, sacar demonios, curar al paralítico, convertir los panes en multiplicarlos. No solamente creamos en lo material, sino que va más allá. Dice, el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y cuáles son las obras que él hace? Quiere decir que él está diciendo que actuará como él actúa. Tendrá el carácter de Cristo. Porque anhelar, hermanos, tener el poder de sanidad, anhelar la profecía, anhelar el poder multiplicar la comida, anhelar el poder quitarle a alguien una migraña, anhelar poder que el Señor nos use para reparar un cáncer, no es tan importante y no es tan maravilloso como el realmente que tú y yo desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros. Que las acciones que Él hace, las hagamos también, pero no los milagros, sino las acciones en cuanto a actuar como Él actuó. Tener esas obras en nosotros es mucho más importante que multiplicar panes y peces. Es más importante que busquemos el poder de Dios para nosotros cambiar nuestro carácter, imitar su carácter, interesarnos en conocerlo, de tal manera que en nosotros haya la misma justicia de Cristo. Tengamos el mismo amor de Cristo, tengamos la misma santidad que Cristo, tengamos la misma compasión que Cristo, que seamos perdonadores como Cristo, que seamos hospedadores como Cristo. Eso es mucho más importante que nosotros haga esos milagros. Por eso cuando Él dijo, las obras que yo hago, Él hará, sí estaba hablando de los milagros, sí estaba hablando de creerle al Señor que vamos a poner manos y vamos a quitar un dolor de cabeza, pero más allá Él está hablando de que actúes como Él actúa, que tengas el carácter de Él, que seas benigno, manso, humilde. Esas son las obras de Cristo que tienen que ver en nosotros. Por otro lado, a través de esta promesa en Juan 14, 12 y versículo 13, Él está diciendo que aún las obras mayores que Él hizo, haremos nosotros. Está dando obras mayores, está hablando de que en este tiempo se ha multiplicado la maldad. Él sabía que en el tiempo se iba a multiplicar la maldad, se iban a multiplicar las enfermedades, se iban a multiplicar los pecados, se iban a multiplicar la gente que iba a vivir cómodamente con demonios, o sea, iban a estar haciendo obras demoníacas y ni siquiera se iban a dar cuenta. Él sabía que los tiempos iban a azotar con terribles enfermedades, que la gente iba a sufrir más ataduras, que se iban a multiplicar los tiempos de hambre, que se iban a multiplicar, la medicina iba a llegar a su límite, la psicología iba a llegar a su límite. ¿Y a quién iba a acudir? ¿A dónde va a estar el milagro? En los hijos de Dios, en los discípulos. Por eso dijo, y las obras mayores harán. Porque en este tiempo podemos pensar, bueno, ahí cura un ciego, pero ahora es un ciego que anda en pecado por causa de que se drogó y quedó ciego y se multiplicó todo su problema. El Señor dice, mayores cosas harán en este tiempo. Él está afirmando que haríamos sus discípulos, quienes los que creen en Él, mayores cosas. Y termina volviéndoles a decir en este versículo, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre y él estaba demostrando siempre cuando en el capítulo 1 al 3 que leímos el lunes pasado, él dijo, me voy y les preparo moradas, esos lugares de residencia. Y él estaba demostrando una dependencia donde yo voy al Padre y pronto vendré por ustedes y los voy a llevar conmigo y vamos a habitar con el Padre, dijo, y ahí vamos a estar con él, ¿verdad? Te lo estoy parafraseando. Pero acá, otra vez después de que les dice que las obras que yo hago ustedes también harán, les vuelve a decir, voy al Padre. Les vuelve a decir, él siempre, Jesús, estaba teniendo una dependencia del Padre. Y algo que tenemos que tener mucho, mucho, mucho en cuenta es que si Jesús dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender del Padre? Necesitamos nosotros depender del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo para cumplir la obra que Dios nos dejó aquí. Y cuando hablamos de obra, no quiero que todos se imaginen como voy a ser predicadora, voy a ir a Europa, voy a ir a África a predicar, voy a levantar una iglesia, voy a andar. Ojalá, gloria a Dios, lo profetizo, aviento la palabra y ahí recibe usted como piñata cayendo los dulces, ¿no? Reciba esa palabra para usted. Ojalá, hermana, que al rato me hable y me diga, me voy a ir a África a predicar, gloria a Dios, me invita. Pero tenemos que entender esto, mi ministerio primero es el local, tengo un ministerio en mi casa, tengo un ministerio donde trabajo, tengo un ministerio con mis vecinas ni saben que soy cristiana. Mis primas ni saben que soy cristiana. Estoy esperando ir a las naciones, pero no he empezado en lo local, no he empezado en el mercado, no he empezado en el sobre ruedas, no he empezado ahí en la Walmart, no he empezado ahí en mi Facebook ni parece que soy cristiana, ni se dan cuenta, ni un versículo comparto. Allí es donde nosotros empezamos nosotros a hacer la obra de Jesús. Entonces, amados, tenemos una obra, ir y hacer discípulos a las naciones. Y no vamos solos a esa misión. Jesús ganó en la cruz para nosotros no solo esos lugares de residencia. Mientras estamos aquí en la tierra y Él viene por nosotros a llevarnos esas moradas, tenemos una misión, tenemos una tarea, tenemos algo que Él nos encomendó y nos lo dijo. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda persona, a toda nación, a toda lengua. No hagas distinción de personas para compartir. Háblales de mí, háblales de la salvación, háblales del evangelio, habla tu testimonio, tú lo que Dios hizo en ti. Amén. Bueno. Con eso vamos a terminar el día de hoy y pues nos miramos, si el Señor lo permite, el día lunes con la tercera cosa que Jesús ganó en la cruz. Son 4, entonces estaríamos abarcando la próxima semana con esa serie que estamos llevando. Ya saben, los lunes a las 9 y los viernes a las 9 aquí en La Mujer del Pozo. Siéntase libre de compartir, siéntase libre de corregirme si dije alguna cosa que no era, siéntase libre de agregar si me faltó algo, no lo sé todo, siéntase libre de compartirnos algún otro versículo para enriquecer más la palabra y bendigo sus vidas, bendigo, gracias por quedarse y acompañarnos y espero que esta palabra pueda llegar a quien tenía que haber llegado el día de hoy. Bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que tengan un excelente fin de semana, que Dios me los bendiga.